Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles en el cual, bueno, pues vamos a tener debate, tertulia de actualidad. Bueno, segundo de esta temporada, al igual que ocurrió el pasado miércoles. Vamos a tratar tres temas con tres invitados, todos ellos jóvenes. Vamos a dejar para otra ocasión, bueno, pues a las personas de más edad, que sin duda nos aportan experiencia. Hoy nos vamos a centrar en invitados, en contertulios jóvenes que también, bueno, pues nos darán su punto de vista. Los tres temas de actualidad que vamos a tratar están alejados del que se está tratando. Bueno, pues si está siendo primera página, está siendo portada de todos los noticiarios en televisión y radio y también en los periódicos, tanto en edición impresa como en edición digital, que no es otro, bueno, pues el recrudecimiento de las hostilidades en la zona de Israel con el Líbano y con Gaza. Simplemente un apunte, porque este tema daría para hablar durante horas y horas. Del debate público se están hurtando, y esto es una opinión tremendamente personal, dos factores que creo que son importantes. Jamás todavía tiene en su poder a 100 rehenes israelitas y, por otra parte, en esa zona, en la zona donde ahora pelean Hezbollah y el ejército de Israel, hay 650 soldados españoles, 650 soldaditos españoles que no están teniendo ni un minuto de telediario. Bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. Ahora vamos a hablar de los temas que les proponemos para esta noche a nuestros tres invitados, que paso a presentarles. Por este lado comienzo Iván Mayada, que es profesor de secundaria. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias Gracias por la nosotros. Por el otro lado, Diego Baliño, que es periodista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. Y junto a él, Adolfo Santos, que es analista. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Y tres temas, tres invitados y tres temas sobre la mesa. Vamos a comenzar cada uno de los temas con uno de los invitados. Hablaremos de que comienza una vez más todo el proceso para la oficialidad o cooficialidad del asturiano en la región, a pesar de que el gobierno, de manera teórica, no tiene los apoyos suficientes para sacarlo adelante. Hablaremos también de toda la polémica que se ha generado con la nueva presidenta de México y, bueno, pues todo lo que ha declarado, que ha hecho que Su Majestad el Rey no fuera ni siquiera invitado a su toma de posesión, y tanto gobierno como oposición, aunque al gobierno le ha salido algún esquirol, bueno, pues decidieron no acudir tampoco a esa toma de posesión en el país azteca. Y después hablaremos también, bueno, del tema de la llegada de inmigrantes ilegales, sobre todo a Canarias, donde ya se han rebasado, bueno, pues los límites de 2023. Vamos a comenzar por el tema de la cooficialidad del asturiano. Arranco con Diego Baliño. Bueno, es, no sé si llamarlo enésima intento o una nueva vuelta de tuerca para la cooficialidad del asturiano. ¿Cómo valoras esto? Bueno, yo personalmente estoy totalmente a favor de la oficialidad del asturiano y también del leonaviego. Pienso que es un patrimonio inmaterial cultural de Asturias a proteger. El actual marco jurídico que existe, que es el Estatuto de Autonomía, el artículo 4, y la Ley 1/1998, pues han sido insuficientes para el mantenimiento de nuestra lengua propia, y creo que la oficialidad posibilitará que, bueno, pues, no se pierda un valor cultural que es propiedad de todas las asturianas y todos los asturianos. Estoy totalmente de acuerdo contigo que va a ser una negociación difícil, porque, sobre todo, el Partido Popular tiene el propósito de no apoyarla. A mí me parece que debían de mirarse más a sus compañeros y compañeras gallegas, que allí pues utilizan la lengua con total normalidad en todos sus actos, y todas sus comunicaciones las hacen en lengua gallega, y a mí me gustaría que esa misma filosofía que tienen allí pues estudian en Asturias. Además, con una persona que dirige ahora mismo el partido, que creo que dentro de lo que está en el PP es de lo más sensible, en su caso con el leonaviego, ¿no? Porque desde Castropol. Entonces, bueno, veo difícil que vaya a buen puerto al final esta negociación, porque sabemos que no solo la mayoría absoluta de los tres partidos de izquierda, sino que suman 23 diputados, sino que necesita los 27, y bueno, pues Vox eso es coherente, nunca ha apoyado
ya no solo la oficialidad, no está ni a favor siquiera del resto de lenguas oficiales del Estado, pero el Partido Popular yo creo que sí que tiene un lenguaje o una visión más ambigua en el conjunto del Estado y bueno, ojalá que cambiase su opinión aquí en Asturias. A ver, veremos. Vamos a ver lo que opinan. Adolfo, Iván, adelante. Sí, adelante. Yo la verdad que, a ver, igual genero polémica, ahora bien, mi opinión es que para qué vamos a meternos en algo que creo que separa más que une, ¿no? Esa es mi opinión en general. ¿Por qué? Pues, oye, porque al final pues, te va a costar un pastón que dices, oye, ¿de verdad hay recursos para esto? ¿El sistema está preparado para esto? Esa es otra. ¿La sociedad asturiana está preparada para esto? Porque, oye, si fuéramos vascos que nos unimos, porque los vascos tendrán muchas cosas mejorables, pero, oye, forman cooperativas, se unen, por suerte han dejado de hacer cosas que hacían que eran deleznables, por no decir otra palabra. Oye, hay cosas que copiar de los demás. Mira, yo me acuerdo de una periodista que es asturiana, Paula Prendes, que salía en La Sexta, sí. Una chiquilla así mucho desparpajo, que hacía entrevistas y demás, y yo recuerdo en plena pandemia una imagen de marzo, abril, leer un periódico y decir, los asturianos no nos unimos ni para tomar un café. Y es verdad. Entonces dices, ¿para qué nos vamos a meter en algo que, insisto, va a costar mucho dinero, que no sabes ni por dónde va a salir porque no nos unimos? Porque es un poco lo que ha comentado muy bien Diego. Si luego va a haber, bueno, te compro una parte del discurso, ¿no? Pero va a haber esos... Es que no, el acuerdo aquí no nos unimos para tomar un café, meternos para estos jaleos, pues yo no lo veo, Y luego, bueno, un chiste ya un poco... Yo en su día, antes sí ejercía en los tribunales y yo recuerdo un juicio en Galicia, lo digo como chiste también porque dices, vale, los gallegos hablan gallego y muy bien, pero yo recuerdo llegar allí, en Pontevedra, ya sabéis, ciudad institucional, yo allí, todo en gallego, claro, daban por hecho qué tal, y dices, bueno, la abogada de la otra parte en gallego, la jueza en gallego, y cuando hablé dije, claro, si puede ser, sí. Y claro, tuvieron que cambiar y demás, y dices, bueno, a ver, todo tiene su doble parte, entonces, bueno, los gallegos harán cosas bien y nosotros haremos cosas bien. Yo no me metería en estos jaleos ahora mismo porque, insisto, creo que divide, por lo que he dicho, más que une. Divide más que une, Iván. Pues coincido un poco con Adolfo en el sentido que creo que no es el momento para plantear este debate, teniendo en cuenta que tenemos problemas encima de la mesa bastante más acuciantes, difíciles de atajar y que requieren también un esfuerzo. Sobre todo no solo un esfuerzo político de aunar voluntades, sino un esfuerzo económico. El otro día leía un estudio sobre la implantación de la cooficialidad y eso supondría unos 200 millones de euros anuales a las arcas de una comunidad que es a todas luces deficitaria. Y con un problema presupuestario que se va agravando en la medida en que somos la comunidad con la población más envejecida de España. Y yo creo que bueno, esos recursos estarían mejor destinados, pues se me ocurre, por ejemplo, a las ayudas a la dependencia, a reducir las listas de espera en las residencias del ERA del Principado para las personas mayores, en dotar a los centros educativos de más personal o reducir las ratios en primaria y en secundaria, o, por ejemplo, en ayudas a los autónomos. Ya no digo de reducir impuestos. A lo mejor eso en otras comunidades con más dinamismo económico es viable, pero aquí a lo mejor no. Por no hablar de mejorar las infraestructuras. Es decir, me parece que hay suficientes boquetes en los que invertir esos 200 millones de euros como para abrir un debate que yo creo que tampoco conduce a ninguna parte. En primer lugar, porque no creo que el asturiano esté en riesgo de desaparecer, no creo que sea una lengua perseguida, al contrario. No hay más que ver la política de impulso que hay en los medios de comunicación, por ejemplo. Se me ocurre la toponimia. Toponimia que ha cambiado el nombre de muchos pueblos para asombro de sus propios convecinos que no sabían que su pueblo se llamaba así, hasta que alguien en un despacho de Oviedo decidió que su pueblo se llamaba así. O se me ocurre, por ejemplo, en la educación. La lengua asturiana es una asignatura ahora mismo optativa en primero y segundo de bachillerato dotada con 3 horas a la semana. Igual que filosofía, igual que historia de España, que son materias evaluables en la EBAU, mientras que la lengua asturiana no lo es. Entonces, creo que hay suficiente promoción, creo que hay suficiente patrocinio, creo que no es una lengua perseguida ni está en visos de desaparecer y que este impulso ahora responde más bien a intereses políticos de todos estos problemas que he enumerado, querer echar balones fuera y centrar la atención mediática, la atención pública, en algo que, como decía Adolfo, separa más que une, avivamos el avispero y tenemos a los borregos ciudadanos, borregos en el sentido de rebaño, un poco entretenidos. Es decir, que no estén pensando, que no estén mirando en los auténticos problemas de la región.
Bueno, yo discrepo obviamente con lo que estáis diciendo. Por supuesto que hay que destinar los recursos públicos a todo lo que has dicho, Iván, en eso estoy tan de acuerdo, a mejorar la educación, a la sanidad, la dependencia, ahí yo no te quito la razón, pero aunque no esté perseguida la lengua asturiana, que comparto contigo que no está perseguida, creo que está arrinconada, así que lo pienso. Nacía como Oviedo, por ejemplo, el ayuntamiento es incapaz en el carnaval utilizar la palabra antrosu para esta fiesta, ¿no? Que se venía usando desde hace tiempo y desde que gobierna el señor Cantelli se ha pasado a llamar carnaval. Y es una decisión política. Me podéis decir, bueno, esto no es una cosa importante. Bueno, pues es un tema cultural. Las lenguas son instrumentos, ahora estamos hablando castellano en este debate, podríamos estar hablando en otra lengua. Bueno, hemos elegido hablar el castellano, la emisora. ¿O no? ¿O no? ¿No? Quiero decir, yo creo que las lenguas son... Podríamos estar hablando en otra lengua si la supiéramos. Si la supiéramos, exactamente. Claro. Quiero decir, yo creo que las lenguas son instrumentos de comunicación y tienen que ser para entendernos. Obviamente yo no voy a hablar, yo no sé hablar chino, pero si yo hablara ahora en chino, no me entendería lo que quiero decir y no habría comunicación. O sea, tenemos que verla como eso, como vehículo cultural y de comunicación. Si no se habla, si no se... en fin, no se promociona, yo entiendo que acaba desapareciendo. La UNESCO la tiene dentro de las lenguas en peligro de extinción, el asturiano. Si el actual marco jurídico hubiese sido suficiente, en el 98, además es una ley que hizo Sergio Martés, la hizo el Partido Popular, por ejemplo con los topónimos que hablaba Iván, yo creo que se hace un trabajo riguroso. Obviamente hay muchos nombres que se han ido perdiendo, pero son propuestas que hacen técnicos que lo basan en escritos que se encuentran desde cómo se llama la población. Y, por cierto, se puede alegar. Los vecinos, si consideran que no es el topónimo real histórico de esa zona, se puede alegar. Y además en Asturias creo que se ha hecho una cosa bien, se han mantenido las dos nominaciones. No solo se ha hecho la versión asturiano, sino también se ha mantenido la castellano. O sea, por ejemplo, nacía como Oviedo, se llama oficialmente hoy Oviedo/Uvieu. Son los dos nombres oficiales. Eso te quería preguntar, sí. Y pregunto a los tres. ¿Observan que hay una cooficialidad encubierta? Quiero decir, Oviedo/Uvieu, hay MUPIs pagados con el dinero de todos los asturianos, el gobierno regional. Me acuerdo cuando el virus, que ponía, el virus no piensa, tú sí. Es decir, no tengo la cooficialidad, pero voy a hacer como que la tengo. Entonces, como tengo el dinero, pago en los medios de comunicación, ponme esta anuncio, ponme este otro, ponme lo demás para allá y tal. Y es como si la tuviera. Porque, quiero decir, ese MUPI de el virus no piensa porque está en una lengua que no es ni siquiera cooficial. Ya no digo oficial, ya digo cooficial con dinero de todos los asturianos. Sí, a ver, lo que decía, si el marco jurídico actual, en el 98 el Partido Popular, que estuvo ganando en esa época, luego le salió un poco el ojo por la culata de aquella crisis que acabó volviendo el Partido Socialista en el 99. Si aquella ley, en este tiempo que está en vigor, se hubiese desarrollado, pues yo no estaría haciendo seguramente este discurso, no estaría diciendo necesitamos la oficialidad, pero el problema es que yo creo que está bastante arrinconado el idioma. Y luego, pues, bueno, sí, a veces se utilizan campañas institucionales en lengua asturiana y en neonaviego también en la parte occidental, pero de todas maneras, bueno, es que es abrumador el uso del castellano en la publicidad institucional, en la radio-televisión pública de Asturias y, claro, la única salida que le veo es la oficialidad. Pero insisto una cosa, a mí sí que no me gusta que sea, digamos, ahora un anhelo la oficialidad por parte de la izquierda. Yo quiero que sea una cuestión de consenso en Asturias. Me parecería absurdo que esto sea una lengua de los de izquierdas. No, es una lengua de todas las asturianas y todos los asturianos. Y en esto sí que me gustaría que el Partido Popular, porque Foro no sé qué va a hacer, en la anterior legislatura, Adrián Pumares era el diputado clave porque ahí sí que había 27 con él. El diputado votó el señor Pumares. Exactamente. Y resulta que bueno, ahora no hay esa mayoría, pero si el PP cambiase su posicionamiento, pues se podría aprobar. Y, por cierto, también una cuestión. Ahora hay esta propuesta de modificar únicamente esta parte del estatuto, pero la anterior propuesta que hizo el presidente Adrián Barbón no solo era esto, sino otros 10 puntos
Entre ellos, por ejemplo, que Oviedo no figura en el Estatuto de Autonomía como la capital de Asturias, figura que es la sede administrativa del Principado. Y se habría a modificar el estatuto en más cuestiones, pero bueno, pues, por desgracia no salió adelante la negociación. Yo no me siento perseguido. Yo no me siento perseguido. No. A la Yo pregunta tampoco, que... yo tampoco me siento perdido. Yo, desde luego, que no me siento y te digo por qué. Os digo por qué. A ver, bueno, yo tengo escrito un par de libros que están en revisión y bueno, una editorial se interesó ya por, bueno, está ahí viendo. Y una de las cosas que me quiere cambiar es precisamente el asturiano, porque nosotros empleamos asturiano sin darnos cuenta. O sea, usamos términos y demás y dice, bueno, pues si lo quiero vender por aquí no me sirve, porque al final la gente pues piensa en venderlo al mercado latino o lo que sea, ¿no? Y una de las cosas que tengo que corregir es esa, precisamente, que me fastidia, también te lo digo, porque oye, yo me siento asturiano, cuidado, yo el discurso, y te felicito, porque desde luego el discurso que no es nada fácil defender y sobre todo, pues, oye, cuando te están diciendo pues otros puntos de vista, pues él lo tiene muy claro y desde luego que el argumentario, yo me siento asturiano al 100% y desde luego que me parecería triste que se quiten cosas que has dicho, pues estoy de acuerdo, es decir, yo creo que no veo nada de malo en usarlo, porque está ahí. Oye, insisto, es que lo usamos, queramos o no, usamos términos asturianos. Ahora bien, lo que no me gusta nada es un poco lo que estás diciendo o transmitías antes, Juan, que es no nos están obligando en cierta medida, es decir, yo no me siento, pero sí me sentiría si me imponen la cooficialidad, no sé si me explico. Sí. O sea, ¿por qué tengo yo que hablar asturiano si creo que el inglés es mucho más práctico? Yo no tengo hijos, pero creo que es más práctico el inglés que el asturiano. Llamarme pragmático y, oye, no estás mirando por el patrimonio y lo que sea, porque estos son debates que dan juego, muchísimo juego. Sí. Yo tengo esa visión más pragmática, un poco lo que ha comentado Iván, pero no me siento perseguido, a día de hoy. Y si fuera posible y cooperáramos... Ahora bien, ¿la utopía de Tomás Moro es realidad o es utopía? Ya. Yo lo dejo ahí. Comprendo. Iván. No, coincido con Adolfo, discrepo con Diego, no creo que sea una lengua arrinconada, creo que es una lengua minoritaria, que no es lo mismo. Y quienes deciden si una lengua es mayoritaria o minoritaria es la ciudadanía. Aquí nadie coarta a nadie, nadie le prohíbe a nadie emplear el asturiano o emplear el leonaviego o emplear el castellano. Es una cuestión de demanda y desgraciadamente cada vez lo utilizará menos gente, pero porque Asturias cada vez pierde más población y nos estamos quedando reducidos a una sombra de lo que fuimos. Y tenemos una copia importante de población inmigrante, que también está ahí, no hay que olvidarlo. Entonces, que se la patrocina desde las instituciones, sinceramente, que ponga carnaval y no ponga Antrosu me parece una anécdota, me parece una ridiculez. A lo mejor yo es que soy muy carca. Pero a lo mejor a alguien que viene de Sudamérica no entiende la palabra Antrosu, pero sí entiende la palabra carnaval. Es decir, si las lenguas son para entendernos, utilicémoslas para entendernos. Y a propósito de si hay una cooficialidad encubierta, hombre, creo que es evidente que si se están gastando tantos recursos, sin ser la lengua cooficial, habría que pensar cuántos más recursos se van a utilizar en el momento en el que sea la lengua oficial o cooficial o como la queramos llamar. Recordaba hasta ese sentido un cartel con muy mala baba de hace unos años que decía: los adrianes te quieren meter la lingua. Bueno, efectivamente, es que parece que hay una obsesión de un tiempo a esta parte por impulsar, por acelerar, por implantar, por imponer. Entonces, es una cuestión, insisto, de demanda. No es que sea una lengua arrinconada, no es que sea una lengua que se esté perdiendo, no es que sea una lengua que desaparezca, no desaparecerá. Hay los suficientes escritos, gramáticas, diccionarios, como para que esa lengua, en el caso de que se extinga el último hablante de asturiano, siga viva, ahí, en los libros, en las bibliotecas. Entonces, es una cuestión más política que realmente de demanda de la ciudadanía. Yo no veo a la ciudadanía preocupada por esto. En casi cada calle de cada ciudad asturiana hay una academia de inglés. Sí. Ahí lo dejo. Ya. Es la pregunta de cuántas academias de asturiano se conocen. Citabas antes, Diego, a Sergio Marqués. Sergio Marqués, cuando decidió separarse del Partido Popular y crear URAS, dijo que respondía a una clara demanda social. Recuerdo que aquella frase de clara demanda social incluso fue tomado en el aspecto cómico con la tira y afloja, donde doña clara demanda social. Vale. ¿Hay una clara demanda social del asturiano? Bueno, las encuestas dicen que sí. Hay estudios que dicen que los asturianos apoyamos mayoritariamente la oficialidad. Y bueno,
Yo, se me olvidaba contestarle también a Iván con lo de los costes económicos. También se generaría actividad económica con el asturiano, porque, por ejemplo... ¿Para todos o para unos pocos? No, para todos, para No, para todos no, los porque sectores. no todo el mundo habla lengua asturiana. Entonces, habrá un sector de escritores, de editores y de merchandising afín que sí verán su negocio aumentado, pero el resto de la ciudadanía solo les va a repercutir en una subida de sus impuestos o en desviar sus impuestos de necesidades más acuciantes a eso. Yo no sé si en Galicia, en Euskadi, en Cataluña, en el País Valenciano, en Islas Baleares, en Navarra, tienen también ese problema. Creo pues seguramente tienen cosas seguramente tengan una peor sanidad y una peor educación por tener una lengua oficial. No lo creo, sinceramente. Pero bueno, a lo que voy. Sí que creo que es una prioridad. Pues hombre, llevamos 40 años de debate. Quiero decir, si el Estatuto de Autonomía se aprobó en el 83 y estamos en 2024 y seguimos con el asunto, pues llevamos 40 años. Y claro, si lleva 40 años no toca, no es la prioridad, entonces ¿cuándo lo va a ser? Porque quiero decir, si no resolvemos de una vez por todas este tema, yo creo que seguiremos, vamos, como el día de la marmota, ¿no? Continuamente repitiendo el mismo asunto. Y yo tampoco me siento perseguido, o sea, la palabra no es perseguido. La cuestión es, ¿tengo los mismos derechos como asturiano parlante que un castellano parlante? Pues creo que no lo tiene ahora mismo un asturiano parlante, no tiene los mismos derechos. Entonces, pero por ejemplo, digo, y sí, perdona que te interrumpa, el otro día vi un vídeo de un chico, es periodista, Ignacio Iglesias, sí, ¿vale? Donde decía, y el vídeo está en Twitter, en YouTube, en todo esto que están, todos los vídeos del mundo, ¿no? Decía, hay que potenciarlo el asturiano porque hay gente mayor en los pueblos, que viene al médico a Oviedo, a Luca, por ejemplo, y no se sabe expresar en otra cosa que no sea asturiano y no se entiende con el médico porque el médico no entiende a este señor hablando en asturiano, entonces esto tiene que hacer... Vamos a ver, sinceramente, y con todo el respeto del mundo para Ignacio Iglesias, eso es mentira. O sea, no creo que haya una persona en esta región que no sepa hablar castellano. O sea, y menos una persona mayor cuando esa persona mayor sí estaba obligada a expresarse en castellano en tiempos de su excelencia. Sí, quiero decir, que hablar castellano. Y lo digo e invito de verdad públicamente a Ignacio Iglesias a que venga y se siente aquí, pero eso es mentira. Y hay un montón de población de origen magrebí que no sabe hablar más que árabe y va al médico y el médico no lo entiende. Y no abrimos el debate sobre la oficialidad o cooficialidad de las lenguas minoritarias extranjeras aquí, por ejemplo. O sea, es que me parecen argumentos muy pobres. No sé, a lo que también te quería preguntar. La vez pasada se escenificó en el Parlamento, recuerdas, entre Adrián Pumares y Adrián Barbón. Aquello rozó el vodevil un poquito. ¿Recuerdas cuando parecía que uno de los dos decía he descubierto que aquí se juega, parecía la escena de Casablanca? Es un poco brindis al sol, otra vez más. Decir, bueno, voy a sacar esto otra vez adelante. Bueno, es una promesa electoral, por lo menos por parte del Partido Socialista, también lo tiene Izquierda Unida y Covadonga Tomé. Coinciden programáticamente en una idea, se presentaron a las elecciones con esa idea y la llevan al Parlamento y bueno, pues estamos en un Estado social y de derecho y si la mayoría lo aprueba, pues sale adelante y si no, que en este caso no es mayoría absoluta, en este caso 63 quintos del Parlamento, con lo cual, bueno, ahora mismo, tal como está la situación, no va a salir. ¿Es un debate en falso? Bueno, pues depende, porque por una parte pues hay otras formaciones políticas que quieren la oficialidad y quieren mostrar su punto de vista ante los ciudadanos y que se expresen también en el resto de fuerzas políticas. Yo lo veo un debate totalmente democrático y necesario. Y ojalá acabase en buen puerto y ya pasásemos a otro estadio, no a continuar otros 40 años discutiendo de si tiene que ser oficial o no la lengua. De sí o no. Adolfo, Iván. Yo le preguntaría a Diego, Puedes preguntarle. Porque como es un poco una opinión que oye, para que haya un poco de juego... Antes tocaste algo muy importante, ¿no? Que tocas los sentimientos, ¿no? ¿Por qué te sientes, no sé si dijiste discriminado o no con los mismos derechos? No, que un asturiano parlante no tiene los mismos derechos. ¿Y por qué? ¿Me lo puedes concretar? Pues hombre, pues si yo quiero presentar un texto en lengua asturiana en una institución y quiero que me contesten en esa lengua, pues no me contestan en esa lengua, que en Galicia lo harían en Cataluña, lo harían en el País Vasco. O sea, yo tengo el derecho a registrarlo en lengua asturiana, eso la ley me lo recoge. Pero como no es una lengua oficial, el ayuntamiento de turno o el Principado no tiene por qué hacérmelo en la lengua que es la que yo me he comunicado con la administración, por ejemplo.
yo creo que sí que hay una discriminación por razones de lengua. Que me lo contesten en castellano es un drama, pues hombre, entiendo el castellano. Y por cierto, estoy totalmente a favor de que sepamos inglés, francés, alemán, o sea, que no es una cuestión... Y búlgaro y todas las lenguas del mundo, porque yo creo que cuanto más lenguas mejor. Y bueno, es un... Yo que he estado en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, pues es una gozada ver la diversidad cultural, que también la expresamos en diferentes lenguas, hasta en el maltés, que debe tener menos hablantes que yo que sé qué lengua puedo poner aquí, que igual que el euskera, igual habla más euskera que maltés, y el catalán y el euskera ahora mismo, el gallego no son lenguas oficiales en la Unión Europea. Bueno, pero yo, si el maltés está también, hay un grupo de gente que habla esa lengua y quiere expresarse en esa lengua, creo que tienes ese derecho. Entonces, a eso me... Yo siento pena. Yo más que decir... Es que quería entenderte, ¿no? Más que decir me siento, pues eso, no representado, no discriminado, ¿no? Que incluso lo has dicho además literal. Yo siento pena de que no nos unamos, porque insisto, he citado a Paula Prendes, que parece que igual tienes que citar, oye, lo dijo don Gustavo Bueno, ¿no? Parece que queda... Me da igual, la idea se entiende, o sea, no nos unimos. Gustavo Bueno este tema lo tenía claro también. A ver, yo creo que no nos unimos, yo creo que lo tendremos claro todos al final. Dices, ¿nos unimos en general? No, al final necesitas 3 cámaras de comercio, necesitas no sé qué, necesitas... Porque al final... Y dices, coño, no te unes, no te unes. Otra cosa es que estamos mejorando. Y yo soy positivo, creo que estamos mejorando en todo, incluido en la parte esa de... Oye, creo que vamos a mejor. Ahora bien, seguimos sin unirnos. Entonces, bueno, yo me da pena, más bien pena. Arturo Pérez Reverte este verano sacó una foto de 3 lugares donde venía en español y en asturiano y decía esto es tirar el dinero, más o menos. Era exactamente la misma. Creo que eso causó sonrojo. No sé si estaban buscados ad hoc o si... Le contestaron con otra de Madrid que era exactamente lo mismo. Estaba en castellano y en inglés y entonces ¿para qué lo ponen en inglés? ¿Para qué lo ponen? Es que si nos ponemos así... Es que la traducción era la misma. Claro. Yo siento dar la murga, pero insisto en que es una cuestión de demanda. Ojalá hubiera una demanda social mayoritaria y yo diría la de Fernando VII. Marchemos todos juntos y yo el primero. Y sería el primero. O sea, si hubiera una demanda social, de verdad, no habría ningún problema, pero aquí subyace otro riesgo y es el de Cataluña. Es decir, el de ya sabemos a dónde nos está conduciendo la imposición de una lengua desde las instituciones públicas, a repartir carnés de buenos catalanes y catalanes de segunda. Entonces decía Diego que siente conculcados sus derechos de asturiano parlante con respecto a los de castellano parlante. Yo tampoco quiero que pase lo contrario. Entonces hay que ser muy cuidadoso con estos temas, sobre todo cuando se quieren meter a calzador, cuando se quieren impulsar a toda costa. Me temo que es un brindis al sol. En 40 años no nos hemos puesto de acuerdo. En 40 años donde la izquierda ha tenido mayorías absolutísimas y no ha sido capaz de reformar el estatuto para impulsar la cooficialidad, imponiéndoselo a una derecha que en algunas ocasiones fue realmente minoritaria en el Parlamento asturiano. Entonces, si en ese momento no fueron capaces de ponerse de acuerdo las izquierdas, PSOE y Izquierda Unida, ahora de lo que se trata es pues, de un nuevo brindis al sol y sobre todo de, supongo que, querer generar debate público. No sé cómo están las encuestas últimamente en Asturias, pero me imagino que a la izquierda, si tiene que reabrir este debate, no le irá muy bien, en tanto en cuanto yo me imagino que esto lo que busca es hacer que el PP se retrate. Cierro el tema con quien lo empezaba, con Diego. Citaba antes Iván, cuando la izquierda tenía una mayoría absolutísima en el Parlamento, el por entonces presidente Vicente Álvarez Pérez no era partidario, tenía una sensibilidad completamente contraria a este tema. Esto se cambia en el 2017, sí, en el 33 Congreso de la PP. Sí. Te planteo la pregunta que se plantea mucha gente. ¿Se aceptaría un referéndum? Ya, pero es que el referéndum, quiero decir, si ya votamos en las elecciones y te presentas con un programa electoral, yo no le veo lógica a hacer un referéndum, que personalmente no tendría ningún problema en hacerlo. Pero quiero decir, no lo entiendo. No entiendo hacer un referéndum de esta cuestión. Y una cuestión, Iván, con lo que estás diciendo, que decías de la inmersión lingüística de Cataluña. A mi punto de vista, y no sé si coincidirás conmigo, con el ejemplo que ha puesto de Pontevedra, para mí la inmersión lingüística más fuerte en este país es la que ha hecho Galicia y la ha hecho el Partido Popular. Porque en Galicia
muchísimas cosas están en gallego, únicamente en gallego. El Porque diario Cataluña, oficial de Galicia, el DOGA, o sea, en Cataluña o el País Vasco... ¿a que están en castellano también? No, castellano, exacto, Claro, están los dos idiomas. quiero decir, Si no lo han cambiado, cuidado, puedo estar patinando, es hace así, tiempo que no me lo leo. Es así, efectivamente. Pero dices, ¿qué es esto? Entonces, a mí también eso me llama la atención porque dices, es que quien ha estado ganando prácticamente desde la llegada de la democracia ha sido el Partido Popular en Galicia. Sí. Y lo único que estoy diciendo es que se fijen con sus compañeros gallegos aquí el PP. A mí me parece la inmersión lingüística más fuerte de este país, de las lenguas autonómicas, sinceramente. Bueno, el debate queda abierto. Cooficialidad, sí, no. ¿Es el momento? ¿No es el momento? ¿Se abordará? ¿No se abordará? Bueno, el paso del tiempo nos lo dirá. Vamos con el segundo tema que tenemos sobre la mesa y con él voy a comenzar apelando a su condición de historiador por Iván Mayada. Vamos a hablar de la presidenta de México. Bueno, pues Su Majestad el Rey Felipe VI no fue invitado a la toma de posesión. Bueno, pues le ha pasado factura el que no hubiera pedido disculpas tal y como lo había exigido López Obrador, por la conquista, por los años en los que España, bueno, pues era la potencia dominante en la zona. Y extrañamente, gobierno y oposición, y esto es lo extraño, coincidieron. Y dijeron, no, apoyo total al rey, no tiene por qué ir, y no va a ir a este asunto de la toma de posesión de esta mujer. Así todo, ha habido esquirones. Bueno, pues ha habido miembros del gobierno que sí han estado en esa toma de posesión. Iván, la pregunta es, ¿por qué México y otros países de la zona cada tanto, periódicamente, sacan el tema de la conquista? Pues por mera estrategia política, por cálculos electorales, por distraer a la opinión pública de problemas mucho más urgentes. México hoy en día es un problema acuciado por el narcotráfico y por los cárteles de la droga, que por ejemplo en Sinaloa están viviendo una situación de facto de guerra civil entre dos cárteles diferentes, donde el ejército no se atreve a entrar en las ciudades, es decir, rodea las ciudades para que los narcos no salgan, pero lo que pase dentro, al gobierno le da exactamente igual. Con una violencia que se extiende pues, a secuestros, a chantajes, a extorsiones, a asesinatos, con una violencia hacia las mujeres que hace que, por ejemplo, en México mueran 9 mujeres al día por violencia machista, que el 70% de las mexicanas haya sufrido algún tipo de violencia física, psíquica, psicológica, sexual, 70%. Con una economía, con una inflación desbocada, con un problema de competitividad enorme, con un problema de crédito frente a los inversores extranjeros, con un problema en la frontera que en el caso de México, si gana Trump, va a ser un problema acuciante porque es su primer socio económico y teniendo en cuenta la política de López Obrador y la política de Claudia Sheinbaum, que parece que va a ser continuista, no se van a llevar muy bien a ese respecto, entonces habrá alguna fricción, habrá de nuevo aranceles a las exportaciones mexicanas de productos que van a Estados Unidos. Y en medio de esa vorágine, el malo es el rey de España. Por la conquista de México cuando ni siquiera fue de su misma dinastía. Es decir, es que fueron los Trastámares, que ni siquiera fueron los Habsburgo. Fueron Isabel y Fernando. Sin tener en cuenta, o teniéndolo, y entonces es todavía más grave porque están retorciendo la historia y quedan como unos auténticos falaces, sin tener en cuenta que Cortés llegó a México con 200 hombres y 16 caballos y derrotó un imperio de 4 millones de personas, porque 9 de cada 10 soldados de Cortés eran mexicanos. Eran tlaxcaltecas, eran totonacas, eran zacotecas, eran indígenas, que vieron en Cortés la manera de librarse del yugo despótico de los aztecas, porque aquí parece que quieren identificar siempre lo mexicano con los aztecas, ¿no? Es que la alteridad mexicana va mucho más de los aztecas. Es que en el Mesoamérica del siglo XV vivían unas 200 etnias diferentes, cada una con su propia lengua, con su propia idiosincrasia. Todas ellas tenían en común que estaban sometidas al yugo de los aztecas, que tenemos que pedir perdón por haberles conquistado. Pues seguramente sí, por una razón. Porque gracias a la conquista española, ahora los domingos van a misa. No van a una pirámide a ver cómo se sacrifica personas, hasta 40.000 al año, en el Templo Mayor de Ciudad de México, o de Tenochtitlán, como se llamaba entonces. Entonces... Te corrijo un momento, gracias a la conquista española, ahora los domingos, si quieren, van a misa. Exacto, si quieren, van a misa. Si quieren, van a misa. Entonces me parece de una hipocresía y de una ridiculez, rayana en lo mayúsculo, que saquen a relucir este debate,
Sobre todo porque es un debate identitario que, si analizamos un poco quién es la presidenta de México, es que ni siquiera encaja con ella. Se llama Claudia, se apellida Sheinbaum, apellido alemán, y de segundo, Pardo. Sus abuelos paternos son judíos askenazis que emigraron de Lituania en los años 30 a México. Sus abuelos maternos eran judíos sefarditas que emigraron desde Bulgaria a México. Sí. Y ahora de repente esta señora se abraza en la bandera indigenista para eso, para exculpar Entiendo. que el atraso y el subdesarrollo de México y los problemas de México no se deben a unas políticas erráticas que llevan teniendo desde hace 200 años, sino de repente, en 2024, como si la independencia hubiera sido antes de ayer, la culpa es de España. Diego, cortina de humo periódica cada tanto, como dice Iván, para tapar las carencias de cada cual, o qué obedece esto de la señora Bueno, yo Sheinbaum? separaría dos cuestiones. Lo primero, lo que es el veto a Felipe VI, y luego la interpretación de la historia, vamos a decir así. La interpretación de la historia no. Bueno, la historia no se interpreta, la historia es la que es. Me refiero a las diferentes versiones, ¿eh? No digo que hayas dicho ninguna falsedad, mucho menos. No, en primer lugar, yo no entiendo el veto al jefe de Estado. Nos gustó o no, Felipe VI pues, representa a nuestro país, y yo soy republicano, vamos, ni mucho menos soy defensor de la monarquía, pero bueno, pues Felipe VI es quien representa a España, además en este tipo de actos de proclamaciones de presidentes. Siempre acude a las tomas de posesión de los presidentes americanos, y en ese sentido, bueno, pues yo me parece bien lo que hizo el gobierno español, es decir, de no acudir a la toma de posesión, porque si la máxima autoridad española no estaba invitada, pues tampoco lo estaba entonces el gobierno. Solo un matiz con lo que dijiste, ¿no? Realmente no fue el gobierno, fueron partidos del gobierno. O sea, creo que fue Sumar, y luego fueron otros partidos, digamos, de la coalición, o aliados, vamos a decirlo así. Pero, Miembros del Consejo de Gobierno. No, ministros no fueron. Ministros no, en este caso, partidos integrados en Sumar, la coalición creo que de fue, gobierno. exactamente, creo Partidos que fue integrados Sumar y luego lo que es la coalición. coalición de... Exacto, pero no fue el gobierno español por matizarlo. Sí. Eso una cuestión. Y la segunda, lo que hablaba de ver la historia o no. Hoy El País, por ejemplo, pone dos artículos, uno de Pablo Batalla y otro de Carmen Domingo. Pablo Batalla dice que hay muchos países que pidieron perdón a aquellos donde fueron colonias y todas estas cuestiones, y Carmen pues opina un poco más en el sentido de Iván, que efectivamente Hernán Cortés llegó con 300 hombres y obviamente no iba a dominar un continente entero con ese equipo, y que eran los propios indígenas los que fueron... Los que los recibieron. Claro, y los que fueron incluso, ayudando a esa conquista, vamos a decir, al descubrimiento de América. Luego, yo, ¿qué quieres que te diga? No sé si es una cuestión que vende o no vende. En fin. Allí debe de tener su público, ¿eh? Allí debe de tener su público. Yo, claro, el caso mexicano no lo sé, pero al de aquí, pues no lo sé cómo decirte. Yo creo que... De hecho, una cosa que me llama mucha atención de Madrid es que hay un porrón de estatuas dedicadas a los libertadores americanos, que yo creo que eso no lo ves en ninguna parte del mundo. No creo que en Francia haya estatuas en París de libertadores de las colonias San Martín africanas. tiene una estatua, San Martín tiene una Bolívar estatua. tiene una estatua en el Parque del Oeste. Exactamente. O sea, quiero decirte que aquí, por ejemplo, en España... eso, en Madrid, Atahualpa está en la fachada del Palacio Real, nada menos. Sí, es verdad. Adolfo, ¿hay que llamar a Meloni para que se disculpe por los esclavos utilizados en las médulas de León para extraer oro o no? Digo Meloni como autoridad en Italia. No te sigo. Sí, vamos a ver, los romanos sabes que emplearon esclavos en las minas de las médulas de León para sacar el oro. Vale. Los romanos son a Meloni lo que la dinastía Trastámara a Felipe VI. Llamamos a Meloni y le decimos, vaya usted pidiendo disculpas porque Roma conquistó España. Y en el artículo de Carmen Domingo. Yo soy muy corto, ¿eh? Yo soy muy corto, quería entender bien la... A ver, lo del perdón, pues...
¿Yo qué quieres? Yo ahí tengo una opinión, no la tengo exactamente como Iván, ¿eh? Es decir, yo creo que el perdón, bueno, a veces lo puedes dar, si lo das, dalo de verdad, con ironía, no lo des. Es decir, porque al final dices... Yo lo que creo es que es una idea de olla, la verdad, porque es que no lo entiendo. O sea, no lo entiendo con una persona que se supone preparada, que esta mujer se supone que es una persona preparada, más que el antecesor, es decir, yo me alegro de una persona, para empezar, cuidado, esto hay que alegrarse, que una mujer llegue a una presidencia de un país, de que nunca había habido, creo, ninguna mujer, todos para decir, oye, bien, ahora bien, que se centre en lo que creo que tendría que centrarse, ¿no? Ahora bien, insisto, hay que darle también un margen, nunca sabes si es porque en el momento tienen un tema, pues al final hay continuismo con el tema de Obrador de antes, entonces tampoco puedes romper en el primer momento con todo. Más que nada porque si no luego tienes problemas, no sé si me explico, salvo que seas Ayuso y seas una máquina y puedas con todos, o la mayoría no son máquinas, es decir, yo de política os dejaría Ayuso y todos los demás por otro lado, todos, ¿eh? Y dices, bueno, hombres Adolfo, y mujeres, ¿te confiesas pro Ayuso? Totalmente. Entonces dices, pero porque los tiene cuadrados. Entonces la gente... Me confieso culpable de esa enfermedad también. A ver... Iván también se confiesa por ello. Diego, yo no, todo lo contrario. Creo que no. Creo que sospechaba que no. La cuestión es, a ver, por cerrar una idea, ¿no? Dejar una idea... Son dos, dijo uno. Por dejar una idea clara. Correcto. Yo no sé, no podemos meternos en la cabeza de esta mujer cuando lleva unas horas en qué narices estaba pensando o qué... Porque tampoco, yo para empezar no me escuché el discurso de ella, es decir, sabemos lo que dice la prensa, que para empezar sabemos que mienten todos. Es decir, o son medias verdades que dices, bueno... Gracias por lo que toca. Todos. Es decir, el único programa serio, yo si no estaría aquí. Bien. El único programa serio que he visto hasta ahora, que por lo menos los tiene cuadrados como Ayuso, lo arregla. Es este. Lo arregla. Pero yo no creo, Correcto. porque al final dices, si nadie se pone ni de acuerdo ni en las personas, lo que decías de 9 personas de violencia de género al día, si leemos en los periódicos, unos dicen que son 20 y el otro dice que son 4. Y dices, ¿qué es verdad? Pues al final lo que dices tú, la media. Entonces dices, pero al final hablamos de más de 7.000 personas. Sí, es verdad. Vamos a sumar el año. 7.000 personas que mueren diariamente. ¿Por qué no te centras en eso y no en lo otro? Pero vamos a dejarle un margen. Haciendo esos números, dijiste antes, y esto claro, no se puede simplificar con una simple división, ¿no? Pero dijiste antes, 200 soldados llegó Cortés. Y el Imperio 230 Azteca... y pico, me parece que fueron, sí. El Imperio Azteca eran... Unos 4 millones. 4 millones. Si hubieran exterminado a los aztecas, cada soldado español hubiera tocado a 20.000. La espada hubiera quedado sin filo. Como en el Call of Duty. Quiero decir, la espada hubiera quedado sin filo, ¿vale? Ni otros utilizando industria de la muerte lograban estos resultados. Yo creo que el problema de México y de estos dirigentes que se envuelven en la bandera indigenista, yo no considero que esté mal reivindicar la herencia indígena. Ahora bien, sabiendo que hay otra realidad desde el siglo XV que ha aportado, que ha sido un imperio constructor en este sentido, civilizatorio. Yo creo que solo tenemos parangón, o la época del Imperio Español solo tiene parangón en cuanto a aportaciones a los territorios que estuvieron sometidos al Imperio Romano. En relación a la cultura, en relación a las infraestructuras, en relación a, por ejemplo, el mantenimiento de las lenguas. Es decir, esta mujer hoy en día podría hablar en nahuatl su discurso de investidura si quisiera. La primera gramática de una lengua que hay en Europa Occidental es la gramática de Nebrija del castellano, de 1492. La segunda gramática es la del nahuatl, que los indios, los padres franciscanos que iban a evangelizar a esos indígenas, decidieron aprender su lengua para enseñarles desde su perspectiva. Entonces, si tan malo fue España, si el exterminio de indígenas fue tan alto, si la destrucción fue tan considerable, ¿por qué hay esas tasas, por ejemplo, de población indígena? Donde hay países donde la población indígena supera el 60 y pico, el 70%. No pasa lo mismo al otro lado de la frontera, donde los nativos americanos, o los mal llamados americanos, los nativos estadounidenses, representan el 0,3, 0,4% de la población. Son pintores. Entonces, yo creo que lo que sucede con México es un problema de identidad. Es un problema de identidad porque en Nueva España, el Virreinato de Nueva España, el territorio de lo que hoy es México, en el momento de su independencia de España era el territorio más rico de América. Es que Estados Unidos era la América pobre. Yo se lo explico a los niños y los niños no lo entienden en el instituto, pero es que Estados Unidos, la Norteamérica anglosajona, era la América pobre.
La América rica, la América que tenía infraestructuras, que tenía ciudades, que tenía un entramado urbano, pues universitario, hospitalario, que tenía una serie de atenciones con sus conciudadanos, era la América española. Entonces, el territorio de Nueva España solo se podía comparar, o por ejemplo México, solo se podía comparar con ciudades de la época como París, como Londres, como Madrid, y las superaba a todas. En todos los índices que se quieran analizar, las superaba a todas en niveles de riqueza. ¿Qué pasa? Que en 20 años México pasó de eso a perder el 60% de su territorio a manos de los yanquis del norte. Sí, sí. Entonces, el problema identitario de cómo pasan de ser un territorio rico a ser un territorio sometido y subyugado al poder anglosajón del norte y, sobre todo, a asumir los presupuestos culturales anglosajones. Hay que tener en cuenta que el Estado mexicano, su denominación oficial, no es México, No. es Estados Unidos mexicanos. Estados Unidos mexicanos, sí. Es que Sí. la dominación cultural anglosajona Es una copia, sí. ha llegado a tal extremo que quieren imitar a los vecinos del Sí, norte sí, en es todo. verdad. Entonces, parte de ese todo pasa por asumir los presupuestos de la leyenda negra. Sí, Yo no sí, digo sí. que en la conquista y en la colonización y administración española de América todo haya sido perfecto. Seguramente hay muchas cosas que se podrían haber mejorado. Pero también es verdad que no podemos juzgar hechos que sucedieron en el siglo XV, en el siglo XVI, con la mentalidad del siglo XXI. El presentismo. Nadie se atrevería Sí. a juzgar a nuestros abuelos lo que hicieron hace 70, 80 años, ya no me refiero a la guerra civil ni al franquismo, simplemente su manera de ser, su manera de vivir, sus hábitos. Esa es la clave No los para podemos juzgar con la perspectiva actual y son nuestros abuelos, cuanto menos lo que sucedió hace De 500, ir a 600 juzgar, años. sí. Esa para mí es la clave. Y yo quiero creer que ella lo tiene claro. Quiero creer, ¿eh? Yo de verdad que quiero creer que todavía es como decir, voy a ver si voy rompiendo con lo que armó el anterior hace unos años con España. Pues oye, todo el tema diplomático viene de atrás. Sí, Pues, sí. tampoco puedes arreglarlo en un momento. Ella tiene que priorizar. Lo que espero es que priorice y nos centremos en lo que... Y mira, los extremeños se molestarán por Hernán Cortés porque le han tocado a su conquistador, a los vascos al Elcano. Sí. Yo me molesto porque vivo en Avilés. A Pedro Menéndez me lo estás tocando. Me lo estás tocando. Mira, podemos debatir que si fue un asesino o fue una persona que, al fin y al cabo, pues oye, como Colón, dices, oye, que trajo, que gracias a él estamos aquí. Porque al final el mundo ha ido creciendo y hemos ido uniéndonos, y si no hubieran cruzado para allá, igual estábamos pues como todavía viendo ver si en Marte hay algo o no, o de verdad, y esperando, oye, si tenemos que esperar que Elon Musk lo haga todo, pues igual tenemos que esperar un poco. Entonces, insisto, a mí me están tocando a Pedro Menéndez. Entonces dices, y la clave yo creo que es un poquitín lo que estáis diciendo, es decir, juzgar con ojos de hoy a cosas de hace 500 años. Yo de verdad que no lo entiendo. Quiero pensar que hay dinero detrás, ¿eh? Que alguien toca una tecla y dice, uy, como pida perdón, mira, lo del perdón, más que el tema de ir, que si León, que si no sé qué, que si el perdón por los mis monumentos o los del otro, yo quiero creer que hay dinero. Que si alguien pide perdón, automáticamente ganan pasta X países. Y si no lo dice, porque España yo creo que no va... al final hay dinero detrás. Y dices, ¿qué es esto? O sea, dices, bueno, ¿el mundo funciona así? Claro que funciona así. Claro que funciona así. O sea, hay pasta detrás. Y sobre todo, yo creo que lo más triste es que yo de verdad creo que son pueblos hermanos. O sea, yo de verdad creo que todas las repúblicas iberoamericanas son pueblos hermanos y que compartimos algo muy importante, que es la idiosincrasia, las costumbres, más allá de la lengua incluso, más allá de la lengua. Y creo que estos debates no ayudan a nada. Vamos a ver, no recuerdo si eran paternos o maternos. La abuela de una de las abuelas de López Obrador era asturiana. Su abuelo, casado con esta señora, era cántabro. Sí. Es decir, es que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces estos son fuegos de artificio que a veces, si no fuera por todo el daño, sobre todo eso, económico, de separación de intereses, de enfrentamiento de pueblos, que no es así. O sea, realmente no es así. Es realmente triste. O sea, es que es realmente grotesco. Es que hay algunos dirigentes hispanoamericanos que están llegando a unos puntos de ridiculez que no se verían ni en un cómic. Es que en Venezuela hoy empezó la Navidad. Sí. Hasta el 15 de enero. Sí. O sea, Desde hoy es Navidad en Venezuela. Felicidades. Nos ¿Nos estamos volviendo Felices locos?
nos estamos volviendo locos. O sea, es que llegan a unas cotas. Ahora que toca, Iván, el tema de irrisorias. Venezuela, Diego, y pregunto a Diego, a Iván, pregunto a los tres, y a Adolfo. Vamos a ver, últimamente, ¿qué está pasando con los países iberoamericanos? Quiero decir, han pasado de ser países hermanos, madre patria, bueno, todo esto que siempre se decía, hemos tenido lío con Argentina, hemos tenido lío con Venezuela y tenemos lío con México. Se está perdiendo esa, bueno, pues, españolidad, ese puente que servía hacia entre los dos continentes, o estos son solo temas de los políticos y a la gente del pueblo ya no le toca ni lo más mínimo, y el que tiene que ir de España a México a trabajar, o al argentino que viene a España a trabajar, mira, estos son asuntos de los políticos. Yo creo que es política, ¿eh? Sin más. Yo te contesto en 15 segundos y ya me borro. Yo creo que es política, creo que la pasta está detrás de todo. España es el segundo mercado de México después de Estados Unidos, o sea, es de locos si lo piensas, pero al final es política. Entonces, algo habrá detrás de que nos perdemos, pero al final yo creo que la gente de a pie no tiene ese problema con los españoles, los venezolanos o los colombianos, o yo creo que nos une más de lo que nos separa. Y me acabo, ¿eh? No, iba a decir que no tengo constancia de que haya ningún veto o problema económico o social entre los pueblos. Más bien, efectivamente, son igual tensiones diplomáticas, más bien. Milei, a mí me pareció muy mal las visitas que hizo a España, en el sentido de que la hizo como jefe de Estado de Argentina, y, por ejemplo, no fue a la Zarzuela, no fue a la Moncloa, y sí que fue un acto a vista alegre, deleznable, con unos discursos totalmente terroríficos, ¿no? Para el siglo XXI, que piensas que eso no va a ocurrir nunca más, y resulta que la historia sí que es cíclica. Volvemos otra vez a tiempos que parecían ya totalmente pasados. No lo sé, yo no tengo la sensación de que haya un problema entre España y las diferentes... O entre los españoles y los... Por eso, desde la perspectiva económica y social. Pero en ese caso, apelo a tu condición de periodista. ¿Aquí la opinión pública va por otro sentido que la opinión publicada? Yo lo que no entiendo es, por ejemplo, que hablemos mucho de Venezuela, porque, bueno, igual tendremos que hablar de todos los países latinoamericanos, porque todos tienen lo suyo. Hacía muy buena descripción Iván del Estado de México, terrible, debe ser un Estado fallido. O país, un país fallido, pero también los Honduras, que yo sepa, también los El Salvador, también los Guatemala, es decir, hay mucho. Bueno, ahora vamos a hablar, me imagino, de la inmigración. Es un caso también que muchísimos centroamericanos emigran al sueño americano, ¿no? Y llegan ahí a la frontera de México y bueno, es terrible cómo intentan pasar a Estados Unidos escondidos el que no cruza el río, pues intentando esconderse en cualquier sitio, y es terrible, es terrible. Sí, son estados fallidos, ese es el problema, yo creo. Bueno, arreglo de esto, porque esto, Iván lo sabe bien como historiador, esto si hubiera sido en el siglo XVIII o el XIX, la escuadra habría partido a enseñar el pabellón y estaría ahora mismo anclada delante de uno de los puertos mexicanos. A finales del siglo XIX, sí. Una de las muchas guerras en las que nos enfrascamos con Marruecos, previa a la instauración del protectorado, sucedió porque unos rifeños dispararon contra la bandera española que ondeaba, no recuerdo si eran Ceuta o Melilla, creo que recordar que eran Melilla. Ahí estalló la guerra de Margallo, porque el general que dirige las operaciones era un bisabuelo de García Margallo, que fue ministro de Exteriores. Es decir, hubo un conflicto porque alguien disparó a una bandera española, es que era una cuestión de honor, que habían insultado al pabellón español. Yo creo que no vamos a llegar a tanto. No vamos a llegar a tanto, entre otras cosas porque hoy en día quemar banderas parece que está a la última moda, sea la bandera israelí, la bandera de Estados Unidos o la bandera de cualquier colectivo o institución representativa. Yo creo que es una cuestión simplemente de que los políticos escuchasen a sus pueblos. Yo tuve la suerte de vivir en Madrid unos años y realmente es verdad que en Madrid nadie se siente extranjero. Realmente es verdad que en Madrid hay españoles. No hay asturianos, no hay gallegos, no hay extremeños, y cuando rememoran su tierra lo rememoran con nostalgia, no con ánimo de querer levantar barreras. Y yo creo que eso es un poco lo que pasa entre los pueblos iberoamericanos. No hay barreras entre ellos a menos que alguien las levante. Tengo amigos ecuatorianos, conozco a gente de Colombia, de México, de Brasil, de Argentina, de todas partes.
Y es que no hay ningún problema, o sea, es que son como nosotros, tienen nuestra misma cultura, lengua, idiosincrasia, religión, compartimos intereses económicos, compartimos hobbies, es que somos exactamente lo mismo. Entonces, no tiene sentido andar enfrentando a los pueblos en aras de intereses electorales, que al final es a lo único que responden. A intereses electorales, sí, perpetuarse en el poder, económicos. Hay mucho lobby creado en determinados países de Iberoamérica, sobre todo asociados a esos lobbies al mundo anglosajón, a una competencia despiadada que entra en liza con las empresas o con el mercado español. Pues, por ejemplo, en el mundo de la banca, donde BBVA, Santander son líderes en Iberoamérica, al mundo de las telecomunicaciones, ahí tenemos a Movistar Telefónica, en el mundo de los hidrocarburos tenemos a Repsol. Y lo que sucede es que hay empresas que quieren cooptar ese mercado, empresas francesas, empresas alemanas, empresas estadounidenses, empresas inglesas, a las que le viene bien estos conflictos diplomáticos, porque volvemos a lo mismo. Se habla de la leyenda negra, pero no se habla de la pérdida de identidad frente al mundo anglosajón. Pérdida de identidad que les afecta a ellos, ojo, pero nos afecta a nosotros también. Bueno, finalizamos este tema recordando, como me dijo una vez en una ocasión una persona que sabía mucho de este tema, cuando algún político o alguien de estos países se pone a criticar a los españoles del siglo XVI, por ejemplo, a quien está criticando es a sus propios familiares, porque la conquista española es completamente, diametralmente opuesta a la de ingleses o franceses. Es decir, Sir Percival Mackintosh llegó a la India, hizo todo lo que le apeteció en la India y después murió muy plácidamente en su propiedad solariega de Devonshire. Sin embargo, los que fueron desde aquí buscándose la vida para tener un futuro mejor en América no volvieron a España, se quedaron allí y echaron raíces y son los antepasados de los que ahora critican a España. España llegó y se quedó. Los ingleses, los franceses, los alemanes, los belgas en el Congo llegaron, hicieron sus cosas terribles, muchas, y se volvieron a la metrópoli. Bueno, vamos con el tercer tema. Voy a comenzar por Adolfo. Adolfo, drama migratorio o lo que está ocurriendo. España es puerta de entrada a Europa no solo para la gente iberoamericana, sino también para la gente de África. Canarias está recibiendo una oleada pues de gentes llegadas del continente africano y ya no tienen dónde los poner, ya no tienen dónde los meter. ¿Solución a esto? ¿O cómo valoras esto que está ocurriendo? Con todas las implicaciones que tiene, puede pintarse en muchos colores. No, se puede pintar, es que al final en esto, mira, también es debatible un poco lo que decía antes Iván, la historia no es interpretable. Bueno, al final depende un poco lo que decía antes por ejemplo, Pedro Menéndez, ¿no? Dice, bueno, depende al final del color con que se mire muchas veces, aunque desde luego quien sabe, sabe, ¿eh? En esto de la historia, pues al final hay vamos a la idea, pero sí que es verdad que luego siempre hay una cierta interpretación, creo yo, ¿no? Y en esto yo creo que también. A ver, y antes de... Atajo tu palabra un momento. La persona que me dijo esto que dije antes, de la diferencia entre un conquistador español y un conquistador inglés, me dijo en una ocasión, hablando de Pedro Menéndez de Avilés, Cortés, Pizarro, Vasco Núñez de Balboa, bueno, todos estos, me digo, hicieron lo que tenían que hacer el día que lo hicieron. Es decir, no se puede juzgar con vista de hoy. Por ejemplo, el otro día acabé de leer una biografía de Espartaco. Muy bien, de Espartaco, el gladiador romano, papá. Vale. Cuando los romanos, entre Craso y Pompeyo, lograron acabar con él, crucificaron cada 10 metros un esclavo desde Roma hasta cerca de Nápoles. Cada 10 metros. A ambos lados de la carretera. Muy bien. Esto sería impensable hacerlo hoy. Hoy nadie lo haría. No puedes juzgar con presentismo lo de aquella época, porque los romanos basaban su poder económico. Nos van a llamar patriotas cerrados y con irracionales. Patriotas romanos nos pueden llamar. Bueno, bien. A ver, yo apelaría a mirar los monumentos que hay en México, españoles, vamos a lo universidades, y los que hay ingleses y los que hay franceses. Y yo creo que con eso ya podemos... Vamos a lo de la inmigración. Yo creo que más o menos, y al final estamos todos de acuerdo. A ver, la inmigración. Yo cerraría las tres ideas. Mira, yo creo que hay un populismo zoquete en la parte del bable, porque creo que ahí no hay nada porque no nos vamos a poner de acuerdo. Creo que es populismo no inteligente meterse en eso. Creo que no beneficia ni a Asturias ni a España. Esto de México que hemos hablado es un populismo que siempre está detrás, porque al final hay pasta, hay votos que yo no entiendo. O sea, yo quiero creer que esta mujer es más lista, quiero creerlo, porque además
estoy seguro que lo es y que lo va a hacer mejor que el anterior. Quiero ser positivo, llamarme... Pero Tampoco hace falta mucho. Bueno, estoy de acuerdo, pero también tiene muy buena pinta, ella, de verdad. Tiene buena pinta, espero no tragarme las palabras. Tiene buena pinta y espero que lo que dijera ayer no fuera muy brusco. No, ayer volvió otra vez a la nada. Sí, pero bueno, sí. Quiero creer que lo va a corregir poco a poco. Es decir, populismo zoquete, populismo que no entiendo, y este es populismo inteligente. O sea, desde luego, quiero decir, me explico. Se buscan votos. Todo esto, están los votos detrás, claro que es un drama, claro que lo es, pero también aquí hay pasta detrás y al final beneficia todo esto, pues el tema de la inmigración, pues ahí hay todo esto que ha pasado, pues bueno, yo lo siento mucho, pero es que España no puede acoger a todo lo que damos, o sea, no podemos traer a todo el mundo hacia aquí, o sea, esto, entonces, drama sí. Ahora bien, nosotros llegamos a donde llegamos y desde luego, pues la izquierda pues lo usa en este sentido. Para mí, es que solo hace falta leer los periódicos hoy. Es incomprensible. Mira, por eso digo que se miente. Aquí no, corrijo, porque aquí decimos lo que pensamos cada uno y lo que queremos, y si una línea que al final tú tienes una línea que es la que es y muchas veces pues tiras para un lado, otras veces para otro, pero no es una línea donde no pienses, no, aquí se piensa. Entonces tú lees la política y dices, la mayoría de la gente de los inmigrantes te vienen por avión. Qué curioso, ¿quién creéis que dice eso? Una parte que le interesa, que se diga que los inmigrantes, pues los latinoamericanos, que toda la inmigración que viene es por avión. Y luego la otra línea política, tú te lees el periódico, los dos nacionales más... Uno te dice que te vienen los inmigrantes en avión y otros te dicen que te vienen por mar, la mayoría. Mira, perdóname, o una cosa o la otra. Por eso digo que al final, pues hay, lo que decías tú de las estadísticas, al final pues hay de todo, ¿no? Dices, bueno, me puedo creer las... Yo no me creo nada. Drama sí. Ahora bien, vamos a analizar las cosas no, España no puede ser un coladero como es y permitirlo todo y tragar con todo. Entonces, a ver si nos ponemos Voy con Diego. serios. Diego. Bueno, sí que la mayor parte de los inmigrantes entran en avión, eso sí que te lo puedo decir. Y esto es un drama, sí, es un drama humanitario. Hay estadísticas que también dicen que la frontera más desigual del mundo es la de España con África, con lo cual eso denota que tenemos un continente debajo de nosotros pobre, muy pobre. Y la gente huye de la miseria, de las guerras, y vienen los más fuertes, llegan los más fuertes. O sea, toda la gente que se queda por el camino, que eso es también algo que no se comenta, es terrible. Obviamente todos los países tienen derecho a regular sus entradas y salidas de personas. No voy a decir yo que se quiten las vallas y se abran las fronteras, entre otras cosas porque bueno, pues todos los países tienen que regular su población. Es cierto que muchos de estos inmigrantes que llegan a España, su objetivo no es estar en España, realmente es continuar a otros países europeos. Y a mí lo que sí que me dolió bastante, un poco con la noticia de Canarias, ha sido, a mi entender, un poco la insolidaridad de las comunidades autónomas de la península. Es decir, Canarias y Ceuta y Melilla tienen unas necesidades urgentes de que se traslade a personas, tanto adultos como menores, a otros centros porque están desbordados, y yo creo que no ha habido una solidaridad entre las comunidades autónomas que tanto reclaman luego para otras cosas como el debate sobre la financiación autonómica, y todo el mundo quiere tener más dinero, pero en esto no nos interesa ser solidarios, ¿no? Y a mí ahí sí que me ha dolido un poco que se haya dejado abandonados a la gente que ha llegado a España y hacinada en Canarias. Me parece que ha habido mucha insolidaridad con Canarias y con los inmigrantes. Bueno, yo voy a discrepar con Diego y con Adolfo en el término que utilizan. Yo no creo que sea un drama la inmigración, yo creo que es directamente una tragedia. O sea, una tragedia, sobre todo porque es una tragedia de la que no hay estadísticas. Es que no sabemos cuánta gente se muere en el mar, es que no sabemos cuánta gente desaparece a manos de las mafias que les trasladan desde el África subsahariana, cruzando el desierto, llevándolos a puertos en la costa para hacer la ruta canaria. Entonces, coincido con ellos en que hay que pensar las cosas a años vista. No podemos hacer una política migratoria para el presente, sino a años vista, porque dentro de 20 años la población africana superará los 5.000 millones de habitantes. Es decir, es que el continente africano tiene unas tasas
de fertilidad y de natalidad disparadas, que superan con creces a lo que pasa en la India, a lo que pasa en China o lo que pasa en lugares del resto del mundo. Entonces el problema es que esta natalidad explosiva, que crece exponencialmente en África, lo único que va a hacer es agravar este problema. Y lo único que va a hacer este efecto llamada que a veces hay con algunas políticas erróneas o con algunos mensajes erróneos que se mandan desde Europa es avivar esa tragedia. Es que si hoy se calcula que son 2.000 personas las que mueren al año en el Mediterráneo, pues a lo mejor dentro de 20 años no son 2.000, hay que añadirle un cero. Y ya estamos hablando de unos contingentes de población serios. Importante. Entonces yo creo que la cuestión sería, primero, aunar posiciones desde el punto de vista internacional. Formamos parte de un club exclusivo de 27 miembros, que son los 27 países, por otra parte, más ricos del mundo. Y aunar posturas, primero, para que no lleguen al continente africano esos mensajes erróneos o equívocos. Sí. Segundo, para actuar en origen. Yo creo que se puede actuar en origen. Es más, siento que se debe actuar en origen para frenar esa sangría. Eso es lo que ha hecho Italia, o lo que pretende hacer Exacto. Italia. Se puede llegar a acuerdos bilaterales con países. Insisto, lo lógico sería que actuáramos dentro del paraguas europeo para tener una política coordinada, para frenar el problema en origen, para atajar todas estas mafias que para ellos es que los inmigrantes no son personas, son números. Sí. Circuló mucho estos días por redes un puerto de, no sé si está en Mauritania o en Sáhara Occidental, en todo caso está en el extremo sur del Sáhara Occidental, justo en la frontera con Mauritania. Es un puerto que se llama Naidibou. Vas a Google Maps, lo buscas, es un pueblo pequeño, pero es un pueblo donde si tú amplías el puerto, y esto se ve en Google Maps, insisto, yo no utilizo inteligencia satelital yo tampoco. de servicios militares, amplías el puerto y se ven miles de cayucos, decenas de miles de cayucos. Eso, decenas de miles de cayucos que están esperando a que la gente sea embarcada como ganado para soltarla a su albur en el mar. Entonces, yo siempre que veo eso, siempre pienso, vamos a ver, ¿no se puede actuar en origen? Es que aunque sea con una medida tan drástica como esos cayucos no pueden existir. Sí. Si no existe el problema, no digo yo que sea la solución, construirán más, pero buscaremos otras maneras de solucionar eso. Que creo que es lo que harían pues, otros países que tienen una realpolitik y que tienen muchos menos escrúpulos. Pienso, por ejemplo, en Estados Unidos, pienso, por ejemplo, en Inglaterra, pienso, por ejemplo, en Israel. Estamos de acuerdo en que esto no existiría. Entonces, si sabemos que existen esas mafias y esas mafias tienen una labor tan descarada, y yo sospecho que con una complicidad tácita de los gobiernos, bueno, pues a lo mejor es que el problema es un problema económico derivado de cómo se están aplicando las políticas migratorias y los pactos bilaterales que hoy en día se están llevando a cabo con esos países. Hablabas de Italia, es que Italia lo que ha hecho es externalizar la llegada de sus inmigrantes. Ya no llegan a Italia, ahora llegan a Italia y son trasladados a Albania, en espera de que se les conceda el asilo o la repatriación. Inglaterra, el primer ministro, Starmer, laborista, ha externalizado también la llegada de inmigrantes, en este caso con Ruanda, es decir, llegan al Reino Unido y 10.000 kilómetros más al sur se van a Ruanda a esperar la aceptación de su carta de asilo o su repatriación en su país de origen. Porque aquí viene el segundo problema. La mayor parte de los inmigrantes entran por aeropuertos, estamos todos de acuerdo, pero es población que no tiene problemas de integración, sobre todo los que vienen del ámbito hispanoamericano. Son gente que, como decíamos antes, se integra perfectamente con nuestra cultura. En cambio, esta población no tiene nuestra cultura, no conoce nuestro idioma. En algunos de los casos, lo vemos en los centros educativos, por ejemplo, no conocen castellano, no conocen inglés, no conocen francés. Hablan solo sus idiomas nativos, sus idiomas indígenas. Entonces ahí estamos creando el caldo de cultivo perfecto para que mafias que se han aprovechado de ellos se aprovechen de ellos en Europa. En este caso, mafias religiosas. Y creo que todos sabemos por dónde vamos, con el problema que hay en Bélgica, con el problema que hay en Francia, con el problema que hay en Alemania, con estos, o en Inglaterra, con estos extremismos religiosos, fundamentalistas, que lo que hacen es ver un nicho de mercado, son como empresas. Entonces, para ellos es el nicho de mercado perfecto, porque esa gente no está en su país de origen, es decir, no se siente perteneciente a algo. Al mismo tiempo no se siente integrada, con lo cual también tiene un resquemor ahí, tiene pues una comezón que le hace caer en manos de estos fundamentalistas. Igual que ella, al salir de África, han pasado por eso. Entonces,
Es un problema a juzgar, insisto, a años vista, no a corto plazo, sino a medio, incluso a largo plazo, y a tener una política clara, sobre todo clara. Yo creo que lo que se necesitan son certidumbres. Diego, dice el CIS de Tezanos que el tema de la inmigración ilegal es el principal problema que ahora mismo preocupa a los españoles. Son los datos. Sí, así lo publican. ¿Se prevé un cambio o consideras que puede haber un cambio en la política española una vez que se detecta como el principal problema que preocupa a los ciudadanos? Bueno, coincido con Iván que estamos ante un problema europeo, o sea, tiene que haber una respuesta a los 27. Y vuelvo a insistir, muchos de los que vienen, por no decir prácticamente todos, su deseo es continuar. Más, o sea, España es un país de tránsito, no para quedarse. Lo que yo no sé si luego continúa o no. Yo eso no lo sé. Mira, el fin de semana hubo un reportaje en televisión, además conozco Irún y lo comprobé. Digamos que hay una barrera también para estas personas que quieren pasar a Francia, que yo no lo sabía hasta que lo vi allí in situ. Y hay muchos inmigrantes que se mueren en el río Bidasoa, intentando pasar de Irún a Hendaya a nado, porque bueno, pues la policía francesa no les deja continuar. Y bueno, pues sí, hay veces que no pueden, sea porque se lo impiden las policías o porque bueno, han encontrado igual una oportunidad laboral en España o lo que sea. Sí. No, lo de la encuesta, claro, resulta que es el principal problema de los españoles, pero luego también hay otra pregunta de ¿y en qué te incide a ti la inmigración? Y la respuesta es que en nada. Entonces, es un poco contradictorio el estudio, a mi entender. Cuando hay más problemas como el acceso a la vivienda, ¿no? Por ejemplo, o el coste de la vida, etc., que antes que la inmigración, que no lo minusvaloro y es gravísimo, es una tragedia, también coincido con la palabra, bueno, drama, tragedia, como queramos llamar, pero no, la inmigración no me parece que sea el principal problema de los españoles ahora mismo. Y si estamos contestando eso, pues solo se me ocurre decirte que es un poco alientado por lo que estamos viendo también en todo el mundo y particularmente en Europa. La ultraderecha ganó ahora en Austria el domingo las elecciones y utilizó ese mensaje anti-inmigración. Meloni es un ejemplo de anti-inmigración a mi entender. ¿Qué más casos? Le Pen en Francia. La pregunta que te voy a hacer ahora es la siguiente. Cuando en un país, véase Austria, véase Italia, véase Francia, citabas los casos de Meloni, Le Pen y el hombre este de Austria, que no sé ni cómo se llama tampoco. En Holanda también anduvo ahí los resultados. Bien. Cuando la gente de allí vota estas opciones, ¿por qué tendemos a decir esta gente se ha vuelto loca y no esta gente está viviendo un problema? Porque si no, no votarían esto. Quiero decir, el día que ganó Meloni en Italia las elecciones, hubo muchísimas o muchos medios de comunicación y muchos partidos políticos en España, sobre todo la parte izquierda, que era como que los italianos se han vuelto locos. Los italianos están locos, los italianos son tontos, los italianos son imbéciles. Y si los italianos no tuvieron más claro que votar a esa mujer, por algún motivo, porque detectan un problema y que solo esa mujer puede resolverlo, o los franceses, ¿qué tuvo que pasar para que Francia, país de las libertades, la revolución, la ilustración, toda la enciclopedia, todo lo que queramos decir, para que esté a un paso de ser un país gobernado por la extrema derecha? ¿Qué tiene que vivir una familia en Francia o una persona particular en Francia para que decida votar a la extrema derecha? Mira, la primera vez que fui a Marsella fue cuando el padre de Le Pen había pasado la segunda ronda. Bueno, sabéis que las presidenciales europeas... primera vuelta, segunda vuelta. Exacto, bueno, pues la segunda vuelta que... Y su feudo era Marsella. Y yo por la calle, en Marsella, solo me encontraba con personas del África Negra, con magrebíes, y decía, no me encaja que el votante, perdón, que aquí sea el granero de votos de Le Pen y todo lo que me encuentro por la calle son este perfil de personas. Y me explicaban que es que precisamente esa gente ya eran tercera, cuarta generación de franceses y que eran precisamente el caldo de cultivo de esos partidos. Es como un poco en Cataluña el tema del nacionalismo. Si nos vamos a ver quiénes son los nacionalistas, su padre es extremeño y su madre es andaluza, pero él es súper catalán y convencido de la independencia de Cataluña. Y dices, pero chicos, si es que tus orígenes, ¿cuáles son? Bueno, nada, que haces este apunte de que cuando dices, ese es un problema, o es que precisamente se convierten los menos indicados, se convierten a lo que no encaja en su perfil familiar.
Y eso está ocurriendo. Yo creo que luego también hay un... Voy con Adolfo y vuelvo con Iván. Es que sí, han dicho muchas cosas así por el medio, entre ellos. A ver, yo si os parece, a ver, vuelvo a lo de antes, populismo inteligente. En este caso, claro que hay un tema electoral y claro, al final se juega con eso. Al final, pues claro que funciona pues, el discurso para una parte de una ideología clara, pues funciona el miedo que vienen los inmigrantes. Pues eso, por un lado, claro que funciona. Claro, pero por el otro, pues insisto, no está tan claro del avión y el mar. Si leemos hoy los periódicos nacionales, el otro te dice que yo también pensaba que venían por avión más, pero claro, al final los periódicos, a uno le interesa decir que vienen más por mar y a otro le interesa más que decir que vienen por avión. Y claro, al final dices, ¿qué es la verdad? Yo qué sé, seguramente vienen más por avión. Quiero creer que la inmigración es más legal, pero es más legal y vemos menos inmigrantes aquí. Yo cuando hablo con gente pues, de otras zonas de España están más preocupados. Yo tengo amigos en otros lados y dicen, mi madre, pues es que ¿esto qué es? Y cada vez hay más, joder, un orden. Si está bien, pero que venga gente y si por favor, la gente... Cuidado, quiero hacer un matiz porque si no parece, mi madre, ¿dónde salió? La extrema derecha aquí, esto es peor. No, cuidado, la mayoría de la gente, yo colaboro hago muchas cosas con Cruz Roja. La mayoría de la gente que viene de fuera, viene gente preparadísima, pero lo que no la ayudamos. Luego ni se la convalida ni tal. Yo trato el otro día con una médica colombiana, dos chicas de Venezuela también, enfermeras, o sea, luego no te convalidan, tienes que hacer el MIR, están en temas de urgencias, no las dejan estar de médicos de cabecera, los médicos de cabecera desbordados. ¿Pero qué es esto? O sea, dices, pero vamos a ver, ¿alguien piensa? Tenemos que ponernos nosotros a pensar. Hombre, claro, por eso igual no nos metemos en política, porque igual pensamos demasiado, y mejor. Dices, bueno, ¿qué es esto? Y entonces dices, es que la inmigración, yo el otro día es que trataba con toda gente de fuera preparadísima, que me traían problemas totalmente razonables, que se traen, era un tema de empleabilidad, pero dices, claro que existe esto. Pero ¿alguien aborda el problema? Entonces vamos a las certidumbres, lo que dice Iván. Dices, certidumbres, yo también quiero, claro que estaría muy bien que si vamos los 27 y nos unimos en la Unión Europea y no sé qué. Pero luego, ¿es utópico o es real? ¿Habría que ir por ahí? Sí. ¿Es fácil? No, porque a los otros no les interesa, porque España es el puerto de entrada y que se fastidie. Entonces, claro, nosotros aquí tenemos un problemón que tenemos que abordar uniéndonos. Y si somos insolidarios, porque has tocado otro tema clave, todo lo que habéis dicho es que es brutal. Dices, claro, si luego vienen, nada, que se lo resuelva Canarias, y aquí somos los de las otras comunidades autónomas, ¿me afeito? Dices, bueno, pero... Entonces, al final, esto da para mucho. Desde luego, no es un tema que vamos a resolver aquí, pero bueno, yo quiero creer que, por favor, que vamos a poner un poco de orden en la inmigración, porque es un tema fundamental, como bien ha dicho Iván, con la educación, con tal, es un tema crítico, sea el primer problema, sea el segundo, sea el tercero, muy importante. Voy con Iván. Bueno, sí, yo creo que aquí hay algunas claves que no tocamos, entonces vamos a ver si abrimos un poco más el melón. Una de las claves yo creo que está en que no nos estamos dando cuenta de que hay mucha población, bueno, que ya no son inmigrantes, sino que han adquirido la nacionalidad en Francia, en Italia, en Alemania, en España, en donde sea. En Estados Unidos, por ejemplo. Sí. ¿Por qué los latinos votan a Trump? Sí. Un gran porcentaje de latinos. Bueno, pues porque es gente que se ha sentado en el país, ha trabajado, ha realizado el sueño americano, como les gusta tanto decir a ellos, tiene una posición económica solvente y ahora de repente ven cómo todo eso se pone en riesgo por determinadas políticas de asilo, de acogida y por promoción de la inmigración y por una serie de dádivas que se dan a los inmigrantes que ponen en riesgo pues, su estatus de vida. Entonces, muchas veces sucede con que hay una reacción de los que fueron inmigrantes contra los que ahora son inmigrantes. Más allá del tema identitario, del tema religioso, del tema fundamentalista, de lo que sea. Y creo que eso es un quiz a tener muy en cuenta, porque nos da una idea de lo que es Europa y sobre todo de lo que fue Europa. Es decir, esa gente se ha integrado perfectamente. Hablábamos antes de por qué Venezuela sale tanto en el discurso político español. Es que solo en Caracas viven los descendientes de 500.000 canarios. Solo canarios, 500.000, solo en Caracas. Gente que emigró desde Canarias en los años 50, 60. Es decir, es que nosotros sabemos muy bien lo que es eso. Y lo que es llegar, integrarnos, trabajar, ganarnos la vida. En segundo lugar, creo que sí es una cuestión de toda Europa. Es que, como dice Diego, muchos utilizan España como puerto de tránsito. Hay graves problemas de inmigración. En Alemania, Iniciativa por Alemania no gana elecciones porque sí, gana las elecciones porque es una manera de vertebrar identitariamente a toda la población alemana frente a la población inmigrante. Entonces, hay mucha gente de izquierdas que ha sido de izquierdas toda la vida,
en Austria, en Alemania, en Francia, Le Pen tiene grandes nichos de votos en barrios obreros que siempre han sido feudos de la izquierda, pero que de repente esa gente se ha dado cuenta de que, además de ser de izquierdas y franceses, tienen miedo a la seguridad en sus barrios, o quieren que les bajen los impuestos, o quieren que sentirse, pues eso, tranquilos, seguros. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque no es un problema solo de los puertos de entrada, que a veces parece que solo son Grecia, Italia y España, sino que es una cuestión de todo el continente. En Suecia tienen un grave problema con la inmigración. También, sí. Están empezando a plantearse seriamente la repatriación de decenas de miles de personas. En Dinamarca han restringido Dinamarca, la pacífica idílica Dinamarca. La idílica Dinamarca. Han restringido sus cuotas de asilados y empiezan a plantearse también una repatriación masiva de gente que delinca y va a ser repatriada, tenga o no tenga, haya adquirido o no haya adquirido la nacionalidad danesa. En los Países Bajos, la princesa heredera de la corona ha estado amenazada, ha estado sin asistir a clases universitarias, viviendo en palacio, porque estaba amenazada por la mafia, no sé cómo se llama, por la mafia magrebí, para que nos entendamos todos. Es decir, es un problema de todo el continente, y hasta que Europa no se dé cuenta, hasta que Europa no despierte y se dé cuenta de que es que esto es de todos. ¿Pero alguna vez despertó Europa? Es que yo insisto, hay que ir a la realidad. Está muy bien el discurso y estupendo. Pero a eso vamos. Vamos a despertar. O sea, pero es que ese problema no lo tuvimos nunca. Este problema es nuevo. A ver, yo lo que tengo claro es que el miedo siempre funcionó. La inmigración fue un fenómeno en Francia, fue un fenómeno colonial en Inglaterra, pero ahora es un fenómeno transcontinental, es un fenómeno de todo el continente. A ver, lo que está claro es que Hitler, mira, podemos decir, ostras, llegó al poder democráticamente porque había un problema o varios problemas que dices, ostras, vámonos casi un siglo atrás y oye, los problemas, ostras, Alemania, que no eran zoquetes, o sea, al final son problemas que siguen existiendo a día de hoy y dices, entonces, la cuestión es, ¿los queremos arreglar o queremos alimentar el miedo? Llegó al poder democráticamente porque fue la única alternativa que vieron millones de alemanes a lo que no les ofrecían los partidos tradicionales. Y ahora, entonces, luego los partidos tradicionales ahora mismo, dicen, ¿qué estamos ofreciendo? ¿qué está haciendo la población? Están haciendo lo que vosotros no arregláis, aunque luego lo estropeó muchísimo más, obviamente. A ver, fue el mayor genocida lo que no puede ser un partido tradicional y decir, mi electorado se ha vuelto loco, yo lo sigo haciendo muy bien. No, a lo mejor el que lo estás haciendo muy mal eres tu partido tradicional. No te quepa duda. Y partido tradicional. Y entonces la gente busca dónde, bueno, pues tener alguien que le arregle sus problemas. Y tu partido tradicional sigues con tus rollos y no arreglas nada. Luego populismo. No es decir, la culpa no es del electorado, de elegir luego a quien te salga mal. Luego te sale mal y claro, te sale lo que te sale. Te sale un genocida como Hitler, ¿no? Pero bien. La República de Weimar, claro, sí, colapsó porque obviamente había unas condiciones en Alemania tras la Primera Guerra Mundial inasumibles. Y de repente llega un tipo y les dice... Como Hitler les promete lo del Moro, busca un culpable, el de los judíos, y entonces, bueno, pues... Claro. Pero eso explica, por ejemplo, el triunfo de Milei. El triunfo de Milei no es el triunfo de Milei. Por ejemplo, es el fracaso de los radicales y de los peronistas. Efectivamente. El triunfo de Le Pen es el hundimiento de los republicanos. Efectivamente. Es el hundimiento del Claro, socialismo. pero luego esos partidos culpan al electorado. Entonces, ¿qué estáis haciendo? No, ¿qué estás haciendo? La crisis de los partidos tradicionales va más allá, porque es que llegamos a extremos de que en algunos países vemos como las dos opciones que más apoyos, que más voto ganan ahora, son una opción de extrema derecha y una opción de extrema izquierda que curiosamente coinciden en muchas cosas. Y una de las cosas es la economía, el cierto proteccionismo y paternalismo estatal, que ahí están de acuerdo ambos, y la inmigración. Y entonces llegamos al punto de, claro, cómo esos partidos tradicionales que han estado viviendo bajo el paraguas de Bruselas, alentados por Bruselas en unas políticas, yo creo que erróneas, y estoy pensando en cosas que vienen del mundo anglosajón, por ejemplo, en toda la cultura woke. Entonces, claro, es que tremendamente perniciosa. No es una demanda, es algo frente a lo que la gente reacciona. Vete a decirle no es una a un señor demanda. de Tineo, por ejemplo, o de Navelgas o de La Espina, con su ganadería, oye, es que Europa te dice que no, que te aguantes con el lobo, que no hay manera, que lo del lobo, que no, que te aguantes, que te coma el ganado, que
Mala suerte. Bien, pues ese señor dice, ¿quiénes me dicen esto? Este partido, este y este. ¿Quién me dice que no? Que puedo, vamos, salir al monte y acabar con los lobos. Este. Pues voy a votar a este. ¿Por qué? ¿Porque me apetece votar a este? No, porque me está solucionando lo que me está hundiendo. En este caso. Bueno, llegamos al final, pero antes, quizás ustedes se hayan hecho eco, hayan visto en los distintos medios de comunicación lo que me parece verdaderamente un escándalo que ocurrió, bueno, pues en las pruebas de acceso, en los exámenes de ingreso en las oposiciones a Televisión Española. Bueno, pues allí fueron 5.000 personas con todas sus esperanzas para las plazas que había disponibles y el examen se suspende. ¿Por qué? Pues porque se han filtrado las preguntas. ¿Quién? Ay, no sabemos. Bueno, ¿quién estaba allí en este caso? ¿Quién participó en este examen? Y se tuvo que dar la vuelta. Diego. Así fue. Cuéntalo de primera mano. Bueno, pasé bien en Madrid, porque además este año se cumplen 20 años que empecé la carrera, con lo cual bien, amigos bien, y tal. Había que celebrar. Que no fui en balde a Madrid, pero... Había que celebrar. Pero bueno, sí que principalmente fui a examinarme. ¿Qué pasó bueno, y cómo está el tema? Dos preguntas. Bueno, ¿qué pasó y cómo está el tema? Bueno, el pasado domingo, 29 de septiembre, estábamos citados a las 10 de la mañana en el campus de Somos Aguas, en mi caso en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, para realizar la prueba de acceso a Televisión Española, la oposición. Era un cuestionario de 120 preguntas, un test, tipo test, con 4 opciones posibles y una correcta. Sí. Pues bueno, a las 10 de la mañana yo estaba allí, incluso antes, y se suponía que tenían que abrir las puertas para que accediésemos a las aulas, a donde nos tocara cada uno. Estábamos separados por los apellidos. Sí. Y a las 10:10, las 10:20, las 10:30, y nos abrían las puertas. Y como eso, pues a las 10:30 empiezan compañeros y compañeras que estaban allí también esperando, igual que yo, a decir que se ha suspendido, que lo están viendo por Twitter, a través de perfiles de sindicatos, concretamente el de Uso. Y bueno, pues primero una indignación, incredulidad, cabreo, y nadie salía a decir nada. Esto es un poco como cuando suspenden un vuelo, ¿no? Y nadie en el aeropuerto te dice nada y tú te enteras por el móvil, ¿no? Pues un poco para que os pongáis en situación, lo mismo, exactamente igual. Y en mi caso, por ejemplo, a las 10:57 ya sí que me entra el correo electrónico, un correo de la empresa, de Televisión Española, de Radio Televisión Española, de que por causas de fuerza mayor, ese es el argumento, se aplaza el examen. Ya en ese momento ya hay prensa, ya hay varios medios de comunicación diciendo cuál es la causa de fuerza mayor, que era la infiltración de las preguntas. Y entonces, bueno, pues nada, nos fuimos, yo me marché de allí, claro, no había examen, pues... Y todo allí sin explicar, y si nos iban a abonar los gastos del alojamiento, del transporte, si iba a ser pronto el examen, bueno, todo sin saber. Al día siguiente, el lunes, se reúne la Comisión de Empleo y lo que acuerdan es que el próximo examen, el que se tenga que haber celebrado el domingo, se celebre el sábado 2 de noviembre, que coincide con el puente de Todos los Santos, que los hoteles están por las nubes en Madrid. Sí. Porque, bueno, de 5.000 candidatos no todos somos de Madrid, claro, tenemos que movernos y la prueba va a ser en Madrid. Con lo cual, bueno, pues hay un doble cabreo por la fecha, porque no se han dado todavía explicaciones. Es verdad que ha habido dimisiones del comité del tribunal. Parece ser que una de las 10 personas de ese tribunal ha sido el que ha filtrado las preguntas, pero tampoco Vamos, se sabe quién es el tribunal, pero no quién es la persona que supuestamente ha filtrado las preguntas. Yo no sé si es que se está investigando y no se quiere decir nada y cuando se tenga toda la información se quiere trasladar, o que directamente se quiere acallar, no lo sé, eso ya no te lo puedo decir. Pero la información ahora mismo no hay ninguna. Más allá de que el examen va a ser el 2 de noviembre, tampoco sé la hora, no sé si es a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde, pero bueno, ese día parece ser que es. Y bueno, hay mucho cabreo y indignación, es un bochorno para el ente público, para lo público, porque si tú crees en la igualdad de condiciones, en el libre acceso a la función pública mediante oposición, en la transparencia, en la limpieza del proceso, pues esto ha quedado todo muy manchado, ¿no? Y yo no sé cómo lo van a corregir. Tremendo. ¿Te vas a presentar? Me voy a presentar, y el sábado 2 de noviembre a Madrid otra vez. Sí. Pues toda la suerte. Muchas gracias. Supongo que te veré antes, si no te veo, toda la suerte. Muchas gracias. Y que te podamos ver muy pronto ejerciendo... Bueno, eso ya veremos. En el centro territorial, sin duda, sin duda. Bueno, me despido de los invitados en el orden contrario al que los presenté. Adolfo, muchísimas gracias. A vosotros. Por estar con nosotros.
Diego, Gracias a ti, Juan. gracias por Muchas estar gracias. con nosotros. E Iván, muchísimas gracias Encantado, como siempre. por estar con nosotros. Como gracias también les damos a ustedes por estar una noche más con nosotros. Volvemos el martes. Hasta entonces, gracias por su atención. Recuerden, mañana en la Caja Negra el tema, bueno, pues será el de la inmigración irregular. Bueno, con protagonistas y expertos en la materia. Ahora sí nos vamos. Gracias por su atención. Ánimo y adelante. Buenas noches.